yo quiero encauzar la conversa, Valeria, con ayuda de un par de láminas, porque yo creo que con esto nos va a ayudar a ordenar y a que todos tengan un poco la idea de lo que queremos hablar. Y voy a ser repetitivo con una lámina que yo muestro siempre, pero que en realidad yo creo que es digno de que la aprendamos de memoria, y son el desarrollo y la tasa de crecimiento de las tres estructuras que predominan en la especie. La primera curva que vemos acá es el desarrollo de raíces, en donde en general en los portainjertos encontramos dos flats de crecimiento, un flat de primavera más cortito, ¿verdad?, que responde a temperatura de suelo, un flat de post cosecha, Valeria, que es bastante más largo y que probablemente es nuestro favorito en la nutrición suelo, ¿verdad? Aquí empieza un poco ya a pensar en la siguiente temporada, en donde podemos incluso recuperar el 70% de las raíces de la temporada, pero ya esto es pensando en la siguiente, ¿verdad? Sí. Acompañado y en complemento con esta curva doble sigmoidea, que es el crecimiento del fruto, división celular al inicio, elongación celular al final, ¿verdad? Terminando con la cosecha, que lo voy a dejar planteada porque hoy día no tema esto de forma tan puntual. Y voy a terminar con esta curva, que es la curva del desarrollo vegetativo anual, y yo creo que aquí, Valeria, es importante que se entienda, y que ayer justo lo discutía con un colega, que el desarrollo de un huerto de forma anual tiene un límite bien cercano, más cercano a lo que uno cree, y el huerto se desarrolla aproximadamente hasta 70 días después de plena flor, y no hay más. Entonces hay que desclasificar esa idea de que utilicemos, y voy a poner entre comillas, casi voy a citar, digamos, utilicemos una estrategia de estrés hídrico post cosecha para controlar el vigor del huerto, y la respuesta es rotundamente no, porque el desarrollo vegetativo se extiende como mucho hasta 70 días después de plena flor, y que coincide con dos cosas: uno, el cambio de estación, ¿verdad?, el acortamiento del fotoperiodo, y lo otro también es que coincide con el inicio de la inducción de flores. Por lo tanto, es extremadamente poco probable que el huerto siga creciendo. De hecho, no tiene que seguir creciendo. Y esto da como primera señal, es la primera señal ecológica o climática, en donde la planta ya entiende que en algunos meses más se va a ir a dormir. Por lo tanto, aquí empieza todo el proceso de lignificación y endurecimiento. Entonces, Valeria, quiero quedarme con esta curvita, ¿verdad? Sí. Y la voy a desglosar. Y aquí por eso quiero que después de esta diapositiva encaucemos el tema índice de vigor, para saber qué es lo que tú propones con esta mirada más particular. Yo tengo un crecimiento anual que va desde el día cero. ¿Cuál es el día cero del crecimiento anual? Después de plena flor o inmediatamente después de plena flor, porque es un frutal que primero rompe sus yemas florales y después las vegetativas. Y tiene un límite, ¿cierto?, que es aproximadamente el día 70 en condiciones normales. Puede ser que pare antes porque nos faltó agua, nos sobró agua, hubo un estrés biótico, etc. Y este desarrollo, como yo lo mostraba en la diapositiva anterior, tiene un crecimiento acumulativo en el tiempo, ¿cierto? Desde el día 10 después de plena flor hasta el día 65, 70, ¿verdad? Y esa es la curva que yo mostraba. La dinámica es distinta porque la tasa de crecimiento corresponde a una tasa ascendente en el primer periodo y descendente en el segundo periodo. Me imagino, Valeria, que en otras especies frutales más o menos responde a la misma dinámica, sí, ¿cierto? Muy parecido a los timings, puede ser un poquito más largo, pero yo diría que en general, por lo menos con las especies que yo trabajo, los timings son bastante parecidos, sí. Entonces, claro, acá tenemos la curva roja, es la curva del crecimiento vegetativo acumulado, pero la curva verde es la tasa de crecimiento de esta curva, en el cual los primeros 30 días de crecimiento es un crecimiento ascendente, y los segundos 30 días ya es un crecimiento descendente, un crecimiento menos acelerado. Por lo tanto, si uno quiere promover desarrollo vegetativo, el impacto está dentro de los primeros 30 días del crecimiento. Y por el otro lado, si queremos controlar vigor, también es para ambos lados. Sí, entonces, absolutamente de acuerdo,
este es un tremendo tema, porque con esto, y ahí te dejo también a tu análisis, yo creo que es un indicador súper básico en los campos que nosotros los técnicos que nos estamos dedicando 100% a esto, lo estamos mirando todo el rato, pero yo encuentro que no es muy cotidiano este análisis. No sé qué opináis tú. Sí, bueno, te pediría que a lo mejor nos quedemos con esa diapositiva para el inicio de la conversación, porque me parece súper atingente. Quizás algunos conceptos antes de que iniciemos. Yo tengo una idea y así la hemos trabajado, llamemos con el grupo que estamos abordando la nutrición de esta manera integral. Creo que es súper relevante desde la perspectiva productor enfocarse en que la calidad de la fruta se produce en el huerto. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo a nivel productivo cuando la fruta está en el árbol, porque una vez que llega al packing, o se mantiene esa calidad, en ningún caso se va a mejorar, o por múltiples razones podría deteriorarse. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo productivo súper potente en el huerto, pasa en las otras especies también desde la perspectiva de desórdenes y eso, pero particularmente en cerezo, enfocado en obtener el producto que queremos. Yo creo que esta temporada todos lo saben de sobra, que las exigencias están al máximo. Todos los huertos están enfocados en eso, y creo que ese concepto hay que tenerlo súper aprendido, llamemos, y no esperar a que después en la siguiente etapa sucedan algún milagro, porque el milagro lo tenemos que hacer en el huerto, y desde esa perspectiva tener este enfoque integral, analizando todas las variables productivas que pueden influir. Tú mencionaste al inicio la acumulación de frío como parte de los indicadores de lo que va a pasar en la temporada, y después todos los ciclos que están sucediendo. Yo creo que eso es súper relevante de tenerlo así en la bitácora diaria, qué es lo que está pasando, para ir modificando lo que estamos haciendo, porque yo mencioné que gran parte de los programas los tenemos diseñados, pero como yo digo, los programas son dinámicos, tienen que reaccionar en función de lo que va a empezar a pasar las siguientes semanas, cuando los árboles empiecen su ciclo de activación. Y bajo esa perspectiva, tú lo mencionaste, creo que un tema relevante para fijar los programas. Pueden haber a lo mejor múltiples factores a considerar, vamos a revisar de ahí algunas cositas más importantes, pero creo que el establecer algunos parámetros visuales, si se pueden cuantificar aún mejor, pero creo que por lo menos lo que he estado desarrollando con los huertos nos ha resultado bien ese conocimiento acabado de cada uno de los cuarteles y de las situaciones que tenemos en los huertos, porque tenemos múltiples situaciones. Y por eso yo digo que la nutrición es un traje hecho a la medida. La talla única no aplica, porque dentro de los mismos huertos tengo situaciones diferentes. Así es. Es un mundo, y tenemos que enfocarlo de esa forma si queremos tener los resultados productivos que necesitamos, llamemos, en términos de industria frutícola chilena. Y sí, bajo esa perspectiva... Valeria, ¿sí? Perdón, no, dale, no te interrumpo, dale. Sí, bajo esa perspectiva, el establecer este indicador de vigor, que yo lo he denominado índice de vigor, con números, entre comillas, que son arbitrarios de una escala de 1 a 5, en donde en conjunto con los huertos hemos decidido que 3,5 es nuestro vigor ideal, y ese nos va a marcar particularmente una necesidad de aporte de nitrógeno en función de la combinación de porta-injerto y de variedad, llamemos, va a marcar una necesidad de nitrógeno. Si yo tengo el 3,5, sería el vigor óptimo, y eso va marcando una pauta de unidades de nitrógeno por tonelada de fruta producida. Si yo empiezo a tener vigores más altos, y tú mencionaste y concuerdo absolutamente, que uno tiene que hacer todo el esfuerzo productivo para, ojalá antes de los 30 días, tener los vigores que uno requiere y tener este valor 3,5. Obviamente, si yo estoy pensando que tengo un huerto que tiene vigores más altos, en la medida el valor se acerca a 5, quiere decir que es más vigoroso, tengo vigores 4,5 o 5, obviamente tengo que intervenirlo desde la perspectiva control del vigor. Y en el otro extremo, si estoy en vigores bajos, es decir, valores de 2, 2,5, bueno, yo siempre les digo a los administradores, si tenemos huertos de vigor 1, quiere decir que no deberíamos tenerlo. Entonces, tenemos que focalizarnos en hacer el máximo esfuerzo productivo
en que esos vigores no se presenten dentro del huerto. También, tomando la diapositiva que tú mostraste hace un momento, tú hablaste que algunos proponen controlar vigor en enero. Yo creo que eso es perjudicial para la planta porque ha iniciado su proceso de diferenciación de los yemas. Tú mencionaste también el crecimiento de raíces, que vuelve a producirse un crecimiento importante en la post-cosecha. Entonces, si yo hago eso, estoy afectando automáticamente la acumulación de reservas. Y de hecho, como si uno rankeara para dónde se van los carbohidratos, el primero que se lleva los carbohidratos son los brotes. Después, en segundo lugar, las raíces, y en tercer lugar, o sea, en segundo lugar la fruta, y en tercer lugar las raíces. Entonces, mi mirada es al revés. Si yo estoy viendo un huerto desvigorizado, es decir, si los tenemos calificados de vigores 2, 2,5, y estamos viendo que su expresión vegetativa está muy reducida, eso significa que ya afectamos todos los otros órganos, llamemos todos los otros procesos. Primeramente afectamos el desarrollo radicular y todo lo que es absorción de nutrientes y agua, llamemos a nivel radicular, y todo lo que está dirigido hacia la fruta. Entonces creo que hay que mirarlo desde esa forma. Ojalá nosotros no tuviéramos huertos con esos vigores, pero en algunas situaciones sí las tenemos y hay que trabajar para eso, cuarteles, llevarlo al siguiente nivel, como digo yo. Así es. Y fíjate, Valeria, yo me quiero detener en una cosa bien básica, fíjate, que es el concepto de vigor. Y el concepto de vigor, que uno está acostumbrado muchas veces a escuchar de forma errónea, y que yo siempre trato de corregirlo, es que el concepto de vigor se refiere a cuánto se puede desarrollar el árbol anualmente. ¿Cuánto es el crecimiento anual? ¿Cuántos centímetros o cuántos metros tengo de madera de un año en el árbol? Sí. El vigor no tiene que ver con el tamaño del árbol. Yo puedo tener un árbol gigante, yo puedo tener un árbol de 5 metros de altura con un ancho de copa de 4 metros, pero puede ser un árbol débil porque no tiene crecimiento anual. Entonces, eso es súper importante en términos de análisis, porque lo que yo busco como vigor es la recuperación, el desarrollo anual, no busco un árbol grande. Puedo tener un árbol pequeño con mucho vigor, porque despuntamos, porque hicimos, no sé, raleo de yema, porque propusimos un programa nutricional potente, porque necesitábamos recuperar el huerto. Entonces, podemos tener un árbol chico con mucho vigor y podemos tener un árbol gigante muy poco vigoroso. Entonces, ese concepto de índice de vigor que habláis tú, Valeria, que a mí me parece súper interesante de cómo se puede enfrentar, porque el fine tuning finalmente del programa nutricional tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo yo veo la condición del brote anual, ¿ya? Ahora, absolutamente, y lo hemos visto en terreno, cuando uno analiza en invierno, cuando en el momento de la poda, y a lo mejor nos pensaríamos que ese huerto, entre comillas, era vigoroso, pero si lo vemos en época sin hojas, realmente las maderas se nota cuando es débil, llamemos, y hay crecimiento muy, muy reducido, y automáticamente, y después digo que eso es aprendido, y por eso no es una metodología perfecta, pero es un vocabulario común que tenemos con el gerente, con los administradores, y vamos catalogando a los cuarteles y con eso tomamos decisiones. Es parte del conocimiento acabado, por decir así, de cada una de las situaciones que tiene cada huerto.